Muy buenas tardes, queridos cibernautas. Estamos en otra emisión más de este su programa editorial Identidad PRI, desde el Partido Revolucionario Institucional, en la editorial de dicho partido. Pues hoy lunes, estamos grabando esta cápsula hoy lunes 4 de agosto del año 2014. Y pues antes de empezar, agradecer la oportunidad de colaborar a este servidor, Alfonso Rentería, aquí en la editorial, grabando estas cápsulas y colaborando también con algunos artículos al licenciado Milton Eloir López Córdoba, secretario editorial del PRI, al licenciado Niel García Navarro, presidente del partido, y a la maestra Rosa María Triana, nuestra secretaria general. Bueno, pues en esta ocasión me place hablar de un tema del cual en mis investigaciones que he realizado hay pocos precedentes, hay poco antecedente. En realidad se ha escrito poco sobre este tema que yo denomino la influencia de los poderes fácticos dentro de lo que es el Estado. Los poderes fácticos es algo con lo que vivimos día con día, es el pan nuestro de la política, es un fenómeno casi natural dentro del ámbito político y social en el que se vive. Y bueno, ¿qué es un poder fáctico? Un poder fáctico son aquellos poderes que se instituyen al margen o paralelamente a los otros poderes que se denominan los poderes del Estado o los poderes de iure. Sabemos que los poderes legalmente establecidos o instituidos según la Constitución son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que estos tres poderes velan por los intereses de la colectividad, de los intereses del pueblo, de la gente, de los gobernados. Sin embargo, también surgen estos poderes paralelos a el poder de iure que denominamos poderes de facto, poderes de hecho. Estos poderes que se instituyen al margen para ver por los intereses, por los intereses de unos cuantos. No es un, no podemos hablar de que sean grupos de presión, porque los grupos de presión muchas veces son temporales y los grupos de presión eh, tienen un interés no tanto de ejercer poder o de gobernar o de ir en contra de los intereses de la colectividad, simplemente quieren ver por sus propios intereses y alguna exigencia en particular del grupo. En el caso de los poderes de facto, de hecho, ellos se van instituyendo como instituciones o asociaciones que llegan de alguna manera, sí llegan a suplir a los poderes de iure, sí llegan a sobrepasar a los poderes legalmente instituidos, y se da precisamente una lucha de poder entre los poderes de iure y los poderes de facto. ¿Quiénes son quienes protagonizan estas luchas? Pues la clase política. La clase política, los diferentes representantes de los partidos ya estando en el poder, tienen que lidiar con este tipo de grupos en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos. Lo vemos ahora, el ejemplo más claro con la famosa ley de telecomunicaciones, cómo algunos poderes de facto están actuando y han estado cabildeando fuertemente a través de los congresistas, de los diputados, de los senadores, para que, para que se velen, para que se cuiden sus intereses. Dentro de los poderes de facto encontramos algunos poderes como el poder de la iglesia o de las religiones. En este caso en México, pues la iglesia católica se considera un poder de facto. Los grupos empresariales, las cámaras empresariales también se denominan así, un poder de facto. Los partidos políticos también llegan a ser poderes de facto porque a veces el gobernante está muy
apegado o influenciado por su partido y descuida las cuestiones públicas o las cuestiones del interés general. Las organizaciones internacionales también, en este caso a México le aprieta muy duro el poder de facto del Fondo Monetario Internacional, del Fondo del Banco Mundial y algunos países también. La globalización también influye en que los poderes de facto se enraicen aún más, porque países como Estados Unidos sabemos que siempre han sido un poder real dentro de nuestro estado, los países más poderosos. También tenemos a los grupos delincuenciales, a los sindicatos, eh, algunas, como les decía, asociaciones, cámaras empresariales, algunos empresarios, en México algunos grupos delincuenciales o algunos cárteles de la mafia se han convertido también en fuertes poderes de facto. El ejército, el ejército también muchas veces ha sido un ente que ha influenciado y ha dado golpes de estado en algunos gobiernos, en algunos periodos de la historia, no solo de México, sino también del mundo. Aquí, ¿qué es lo que yo considero interesante o qué es para mí importante del por qué hablo de este tema? Porque estos poderes nunca van a desaparecer. Es normal que exista la lucha de poder. El PRI en sus 71 años lo que hacía era que a estos poderes los tenía controlados, los tenía cooptados, los tenía vencidos, por así decirlo. Cuando termina el gobierno en el 2000 del priismo, pues estos poderes se vio claramente que empezaron a rebasar, sobre todo a los gobiernos panistas que carecían de esa pericia, de ese oficio de gobernar, porque siempre pues fueron oposición. Lo interesante aquí es que tanto ese poder de facto, esos poderes superan a los poderes reales o a los poderes de jure. ¿Qué tantas negociaciones se llegan a hacer en detrimento y en perjuicio de los gobernados o de las mayorías? ¿Qué tanto, por qué tanto ven sus intereses los grupos delincuenciales, las cámaras empresariales, los medios de comunicación, para evitar que se les afecten sus intereses y su patrimonio, perjudicando el bien de los mexicanos? Yo digo, ¿hasta cuándo al señor Carlos Slim se le va a poner un alto? Yo soy usuario de esa compañía y verdaderamente es triste saber que tenemos que pagar, porque la verdad también la competencia es algo deficiente y que tenemos que pagar de las tarifas telefónicas más altas en el país. ¿Y a quién acudimos? ¿Qué hacemos? ¿Quién nos defiende? ¿Quién nos protege ante esos abusos? Vimos hace unas semanas el escándalo de la diputada Purificación Carpinteiro, cuando la graban precisamente pues grupos contrarios de facto a los intereses de Carlos Slim, ahí queriendo hacer unas negociaciones y amarrar, porque estos poderes cooptan y compran y chantajean y sobornan a los políticos. Entonces el político, aquí lo grave es que deja de velar por los intereses de las mayorías, porque estos poderes los presionan para velar, para que velen por los intereses de ellos. Entonces es una cuestión complicada y yo dejaría sobre la mesa la pregunta: ¿cómo se le puede hacer? ¿Ante qué escenarios se puede lograr que estos poderes no afecten la vida institucional y el buen manejo de un gobierno dentro del Estado? Porque la verdad es que lo hemos visto que por mucho tiempo estos grupos han boicoteado, han tumbado incluso gobiernos, y aparte gobiernos que se instituyen legítimamente y que estos, por tener intereses egoístas, no les importa hacer lo que tengan que hacer para conseguir sus objetivos. Pues yo por mi parte es todo. Pues de manera muy breve expongo este tema
es algo que está vigente, es algo que seguimos viviendo y es algo que vamos a seguir viviendo porque es normal que en el ámbito político y social diferentes grupos e instituciones vean por sí mismos. Bueno, pues es todo por mi parte, agradecerles y nos vemos en la próxima misión a todos los cibernautas de aquí del programa Identidad PRI de la Secretaría Editorial del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias.